Amigos, que Dios les bendiga. Bienvenidos a una nueva edición del Evangelio Diario. Estamos a jueves 9 de febrero, en esta quinta semana del tiempo ordinario. Hoy es jueves eucarístico y sacerdotal. Pidámosle al Señor que aumente nuestra fe. Creo, Señor, pero aumenta mi fe. También supliquémosle al Señor por el Papa Francisco, por los obispos, por todos los sacerdotes que bien lo necesitamos. Las oraciones de ustedes nos sostienen en el ministerio y nos ayudan a servir con amor, con fervor, con alegría, con entrega generosa. También oremos por las vocaciones, por los jóvenes, que Dios siga tocando corazones generosos y se entreguen precisamente al servicio del reino por los hermanos. Oremos por las religiosas, religiosos, misioneros. Hoy también recordamos y celebramos en la liturgia de la iglesia a distintos santos. Empecemos por San Marón, padre y patrono de la iglesia maronita. También el día de hoy celebramos a San Miguel Febres Cordero. ¿Quién fue San Miguel? Este religioso de los hermanos de las escuelas cristianas nació en Cuenca, Ecuador, el 7 de noviembre de 1854 y murió en Premiá de Mar, España, el 9 de febrero de 1910. Antes de morir, les dice a los hermanos que rodean su lecho de muerte entristecidos: otros trabajarán mejor que yo. Sus ideales fueron la oración, el estudio y la educación cristiana de la niñez y la juventud. Fue canonizado por el Papa San Juan Pablo II. Pidamos pues la poderosa intercesión de San Miguel Febres Cordero. Para hoy tomamos el texto bíblico del Evangelio según San Marcos, capítulo 7, versículos del 24 al 30. En aquel tiempo Jesús salió de Genezaret y se fue a la región donde se encuentra Tiro. Entró en una casa, pues no quería que nadie se enterara de que estaba ahí, pero no pudo pasar inadvertido. Una mujer que tenía una niña poseída por un espíritu impuro se enteró enseguida, fue a buscarlo y se postró a sus pies. Cuando aquella mujer, una siria de Fenicia y pagana, le rogaba a Jesús que le sacara el demonio a su hija, él le respondió: deja que coman primero los hijos. No está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. La mujer le replicó: sí, Señor, pero también es cierto que los perritos debajo de la mesa comen las migajas que tiran los niños. Entonces Jesús le contestó: anda, vete, por eso que has dicho, el demonio ha salido ya de tu hija. Al llegar a su casa, la mujer encontró a su hija recostada en la cama y ya el demonio había salido de ella. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Empecemos hoy por escuchar la reflexión del Papa Francisco. Claro, sabemos también que el Santo Padre nos da en esta oportunidad también pues su apreciación sobre las lecturas bíblicas, especialmente la que en este día jueves hemos podido escuchar. Y antes de todo, pues recordarte que hoy día jueves deberíamos de participar en la hora santa, una invitación para que vayas a tu parroquia, al templo, a tu comunidad y te degustes de esa cita de la semana, la cita con Jesús sacramentado, con el amor de los amores. Bien, dice el Papa para el día de hoy: buscar al Señor. De hecho, Jesús alaba a la mujer sirofenicia que insistentemente le pide la curación de su hija. Insistencia que es ciertamente muy agotador, pero esto es una actitud de la oración. Santa Teresa habla de la oración como una negociación con el Señor, y esto es posible solo cuando hay familiaridad con el Señor. Es agotador, es verdad, pero esta es la oración. Esto es conseguir de Dios una gracia, convencer al Señor con las virtudes del Señor. Esto es hermoso. La exposición de Abraham va al corazón del Señor y Jesús nos enseña lo mismo. El Padre sabe las cosas. El Padre, no se preocupen, hace llover sobre los justos y los pecadores.
el sol para los justos y para los pecadores. Con este argumento, Abraham continúa: yo me detendría aquí, orar y negociar con el Señor, incluso volverse inoportuno con el Señor. Bien, ahí termina la reflexión del Papa Francisco, muy pequeña pero concisa, que nos ayude a dirigirnos a Dios con toda humildad, con sencillez y también con toda confianza. Qué importante que los cristianos aprendamos entonces a hablar con nuestro Señor, a poner en Él nuestra mirada. Hoy en la primera lectura, el Génesis 2 del 18 al 25, continuamos con esta meditación continua del Génesis. Y justamente hoy nos damos cuenta cómo dice el Señor: no es bueno que el hombre esté solo. Sabemos que ya había formado al hombre de barro y sopló su espíritu, su aliento de vida sobre él. Pero vio que el hombre estaba solo, pues ninguno de los seres vivientes de la creación compaginaba con aquel ser humano. Y por eso hizo a la mujer. Y nos narra la historia de hoy, que precisamente pues hizo caer al hombre en un profundo sueño. Mientras dormía le sacó una costilla y luego pues formó a una mujer. Y por eso hoy nos dice: abandonará el hombre a su padre y a su madre, sino se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Eleva precisamente el Señor a la categoría de sacramento la unión del hombre y la mujer. Esa unión natural se convierte en una unión sagrada. Por eso hoy le pedimos al Señor por los matrimonios. Si tú has contraído matrimonio, siéntete una persona dichosa. Ciertamente han pasado los años, ciertamente has tenido problemas y dificultades, pero mira todo en positivo también. Mira cómo el Señor te ha bendecido. Mira cómo el Señor te ha dado a hijos, nietos, cómo el Señor te ha dado un gran esposo, una gran esposa. Aprende a valorar eso. Recuerda retomar tus primeras motivaciones del por qué tuviste a esa persona como tu novio, tu novia, y dale las gracias a Dios que hemos sido sacados del barro, los hombres, y la mujer ha sido sacada evidentemente del barro. Pero hoy escuchamos en esta segunda versión del libro del Génesis. El capítulo 1 es una primera versión de la creación, el capítulo 2 una segunda. Precisamente nos presenta que la mujer, Eva, es sacada de la costilla del hombre, es sacada del corazón. Muy interesante, ¿verdad? Del don del amor. Y por eso es importante amar. Pidámosle a Dios que renueve los corazones en el amor y en la fe, sobre todo el corazón de las familias, de las parejas. Aquellos que estén atravesando momentos difíciles, aférrense a la gracia de Dios y sin duda alguna el Señor les va a corresponder. También hoy nos vamos a la meditación de San Marcos en el capítulo 7, esta lectura continua también de San Marcos. Y hoy se nos narra cómo Jesús sale de Genesaret y se va a la región de Tiro. Jesús está visitando aquellos pueblos que son prácticamente paganos. Estos pueblos son paganos. Genesaret, aquella región pagana. Tiro y Sidón, dos lugares que colindan con el mar Mediterráneo, son costeros, ¿verdad? Pero por eso cosmopolitas, es decir, confluyen muchas culturas, muchas personas, porque tienen un puerto muy grande, o en aquel entonces tenían un puerto muy grande, y por eso era un lugar de paso para el comercio, para las relaciones humanas, y por eso también hay una manera de pensar tan distinta. Pues Jesús entonces va a estos lugares y se nos narra cómo entra en una casa y no pasa sin que los demás lo puedan advertir. Por eso una mujer sirofenicia, dice hoy, va a postrarse a los pies de Jesús, le va a hacer una súplica a Jesús, porque tiene una necesidad. ¿Cuántas veces vas delante del Santísimo, vas a los pies de Jesús cuando estás en una necesidad? Muchas veces le hacemos más caso al problema, nos quedamos con crisis o nos da ansiedad porque pensamos mucho en el futuro de cara al problema que estamos pasando, sin poner la mirada en Jesús, sin ir primero con el amor de los amores, sin contárselo a Él.
Y por eso nos damos cuenta cómo muchas veces pasamos de largo y no le comentamos a Jesús nuestros problemas, nuestras debilidades, nuestras caídas y todo aquello que pueda estar aconteciendo en nuestras vidas. Hoy es importante que le contemos a Dios y lo pongamos al tanto como primer medio o primera persona en torno a las dificultades. Hoy también se nos narra cómo aquella mujer pagana que era de Siria y a la vez de Fenicia, Sirofenicia, ¿verdad? Pues le pide a Jesús por su hija que le quite aquel mal, aquel demonio, ¿verdad? Claro, tiene un diálogo con Jesús. Jesús no la excluye, simplemente la pone en el contexto de a qué ovejas fue llamado el Señor. Pero el Señor tampoco la excluye, no la echa, al contrario. Aquella mujer persevera, el don de la fe, el don del amor y de la perseverancia. ¿Será que estoy perseverando en mi fe? ¿Estoy perseverando en mi iglesia, en mi comunidad? ¿Estoy perseverando en la Santa Eucaristía? ¿Estoy perseverando en mis reuniones de formación? Veamos entonces. Hoy Jesús nos invita a eso, a la perseverancia. Justo Jesús, hoy, después de que le plantean un asunto bien importante para su tiempo, también el Señor responde: vete, por lo que has dicho, el demonio ha salido de tu hija. El Señor mira la fe de aquella mujer, se acerca con fe y aunque es una mujer pagana, se acerca creyendo en el Señor. Veamos cuántas personas que parecieran que están lejos de Dios, que no son, por así decirlo, católicas o cristianas, se acercan con una fe tan grande a Jesús. Qué hermoso es ver eso. Un cuadro con una persona que tiene el corazón lleno de amor, lleno de fe por el Señor. Bueno, pues seamos protagonistas también nosotros de esa fe para que el Señor siga correspondiendo desde su inmenso amor a nuestras necesidades. Que el Señor nos bendiga, que María Santísima nos guarde y que gocemos de la fiel custodia de San José. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Comparte este audio y hasta mañana.